Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy. Gracias por estar un miércoles más junto con el equipo de GUM y nuestros webinars que estamos realizando durante estos meses de octubre, noviembre y diciembre. Hemos querido dar estas pequeñas sesiones de media hora para explicar funcionalidades que vivimos, ¿no?, el día a día con nuestras aplicaciones de Microsoft y creemos que son bastante valiosos para los usuarios de las plataformas digitales de Microsoft. La sesión de hoy vamos a tratar el tema, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo se integra Business Central y Microsoft Dynamics 365. Se encuentra conmigo hoy mi compañera Raquel Hoyo. Buenas tardes, Raquel, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Almudena. Sí, buenas tardes a todos. Perfecto, pues hoy de la mano de Raquel se encargará de explicarnos este tema que, bueno, para los usuarios tanto de Business Central como Dynamics es bastante interesante saber cómo se integran ambas plataformas. Sin más, vamos a ver la agenda de hoy. Como digo, son sesiones de media hora, son pequeñas píldoras que queremos ir todos los miércoles hablando sobre temas, ¿no?, relacionados con Microsoft. En el día de hoy, bueno, vamos a ver esta agenda, que es, bueno, la parte de GUM Spain. Haré para personas que no nos conocen, una breve presentación de nosotros. Y seguidamente daré paso a mi compañera Raquel, que nos explicará las formas y las maneras en cómo se realiza esta integración en estas dos grandes plataformas de Microsoft. Pasando un poco por los elementos que se usan para la sincronización, cómo se realiza la configuración de la integración y nos hará una breve demostración para ver un poco cuál es el proceso y cómo se realiza, ¿no?, de primera mano esta integración. Bueno, finalmente os daremos, como es habitual en estos webinars, os daremos unos enlaces, os facilitamos unos enlaces a recursos que creemos que son, pues, pueden ser valiosos para vosotros. Y finalizaremos con una ronda de preguntas, los últimos 5 minutillos, que siempre dejamos al final y que podéis ir durante la sesión ir dejando las preguntas en el chat de preguntas y respuestas para en la parte final pues poder atenderlas a todas, ¿vale? Esta sesión está siendo grabada y os la haremos llegar al finalizar el día de hoy junto con la presentación. Sin más, bueno, voy a ser breve en mi presentación como compañía. ¿Quién es GUM Spain, no? Pues somos uno de los primeros partners cloud de Microsoft. Somos especialistas en todo el ecosistema y tecnología cloud de Microsoft. Desde un poco el mundo del ERP con Business Central, que antiguamente se llamaba NAV o Navision, para los que venís de versiones anteriores, hasta el mundo de la gestión de clientes de CRM con todas las aplicaciones de Dynamics 365. Además, también nos basamos en tecnología de Office 365, SharePoint, Power BI y Microsoft Azure. Un poco nuestra filosofía siempre es, pues bueno, partir de los sistemas estándar que la propia Microsoft propone y realizar únicamente las personalizaciones necesarias para adaptarlo a la forma de trabajar de los clientes. Esto se debe un poco porque así a la hora de actualizar las plataformas pues implicaría un poco de menos implementación y que sea más sencillo y menor coste. Indicaros también que estamos en continua actualización y alineados con todos los releases, con todas las actualizaciones que prácticamente publica Microsoft pues cada mes, ¿vale? Bueno, y lo componemos, el equipo de GUM, lo componemos una plantilla senior, especialistas en toda esta tecnología digital de Microsoft. Por ver un poco el ecosistema, ¿no?, en qué somos especialistas. Pues somos especialistas en todo
el mundo de Dynamics 365, desde la parte de clientes con las aplicaciones de ventas y marketing. También cubrimos la parte de gestión de recursos humanos, la parte humana con la plataforma de Talent y el área de producto con Business Central y Operations. Siempre teniendo en cuenta que partimos con las bases, ¿no? Con la tecnología base de Power Apps, Azure y Power BI. Por concluir un poco nuestra experiencia, pues bien, como digo, somos expertos en toda la tecnología, ¿no? Digital en la nube y además no solo realizamos las implementaciones, ¿no? De todas estas diferentes aplicaciones digitales, sino también nuestro departamento de auditoría y consultoría os ayudamos a poder integrar estas plataformas estándar de Microsoft con vuestras áreas de negocio que sean pues, más específicas según vuestra actividad. Y indicar que, bueno, que tengáis en cuenta que son plataformas 100% seguras y incluye pues el coste de copias de actualizaciones, de seguridad y esto hace que los proyectos pues sean más económicos. Sin más, bueno, voy a dar paso a mi compañera Raquel, os dejo con ella. Muchas gracias. Gracias, Almudena. Voy a compartir yo mi escritorio. Partimos también de la presentación que ha hecho Almudena. Vale, pues como bien ha comentado Almudena, hoy en el webinar vamos a hacer un breve recorrido por lo que sería la integración de información entre Business Central y Dynamics 365. Vale, Raquel, si quieres, comparte tu pantalla. Bueno, perdona. Eso es. ¿Ves ahora mi pantalla? Sí. Perfecto. Vale, pues pongo la presentación. Vale. Nos basaremos en describir tanto los elementos que se usan en la sincronización como la configuración estándar del conector. Una de las características que más pueden destacar en este caso a este producto o a este componente, ¿vale? de nuestros productos es que Microsoft vuelve a apostar por la sencillez, es decir, por basarse más en la configuración, dejando un poco al lado la parte de programación en base a desarrollos o personalizaciones más técnicas propiamente dichas y pasando a ser una configuración basada en un asistente que se encuentra además directamente incluido en la propia aplicación de Business Central y en el cual se informa de, bueno, pues contra qué entornos de Dynamics 365 vamos a integrarnos, contra qué base de datos de Business Central estaríamos conectados, contra qué empresa. Y en base a ello, pues se configura ese programa, el lanzamiento de la sincronización, pues de lo que serían una serie de elementos o entidades o registros, así como también se parametriza el sentido de la sincronización, ¿vale? De los datos, si queremos que se traspasen de un ámbito a otro. Además, en nuestra demo de posterior vamos a ver un caso, vamos a ver los casos de cómo se sincronizan en real los datos, tanto de forma automática como si tuviéramos que hacerlo de forma manual. Los elementos que se utilizan en la sincronización serían los que se listan en esta diapositiva, ¿vale? Lista de asignaciones de tabla, asignaciones de campos, reglas, registros, colas, proyectos y plantillas. Las listas de asignación de tablas de integración van a permitir ver la definición de lo que serían las entidades o tipologías de registro de Dynamics 365 y las tipologías o las tablas de Business Central, donde además se pueden aplicar filtros para que no se sincronicen aquellos datos que no cumplan un criterio específico. Yo qué sé, por ejemplo, podríamos decidir que se sincronizan aquellos pedidos de ventas que estén en un estado en concreto. Las entidades en lo que es la parte de aplicación de Dynamics 365, pues se van a
integrar con tipos de registros equivalentes en Business Central. En el caso, podríamos poner más concreto, es que diferencia un poco más, ¿vale? La parte de integración de cuentas de Dynamics 365 se sincronizaría o se integraría con la de clientes de Business Central. También podríamos hacer que parte de los registros de la entidad de cuenta, en este caso que contienen todas las empresas de Dynamics 365, se pudieran integrar con la entidad de proveedores de Business Central. Esto va a permitir además que podamos ver los registros, esta asignación de entidades de una y otra, van a poder ver que directamente desde las dos aplicaciones, cuando yo abro una ficha de cuenta o abro una ficha de cliente, en el caso de Business Central, me puede abrir directamente o acceder directamente a la ficha de la cuenta o de cliente, dependiendo de dónde estemos posicionados, de la aplicación contraria. Las asignaciones de campo se corresponden con la configuración que va relacionada con los campos de las tablas, tanto de Dynamics 365 como de Business Central, donde además podemos añadir lógica de sincronización adicional para indicarme inclusive la dirección en la que quiero también que se puedan sincronizar esos datos. Es decir, puedo marcar la dirección de sincronización de las tablas y además la forma en la que voy a sincronizar cada uno de los campos de esa tabla. Esto además, a su vez, está sobre todo ligado a lo que indicamos aquí de reglas de sincronización, ¿vale? De manera que existe de una forma predeterminada unas reglas que ya están configuradas mediante las cuales se va a regir todo el proceso de sincronización. Estas reglas de sincronización marcarán en base a las asignaciones de campo que tengamos y a las listas de asignaciones de tablas que tengamos, ¿vale? Todo va ligado. La sincronización de los datos entre Business Central y Dynamics 365 se puede gestionar no solo de esta forma automática, es decir, van a gestionarse de forma automática por las colas de proyectos, sino que también se podrían programar de forma manual. Cuando hablamos de forma automática, estamos hablando de gestión de los trabajos a través de lo que conocemos en Business Central como cola de proyecto, ¿vale? Y si lo hiciéramos de forma manual, sería a través de la funcionalidad que veremos también dentro de nuestra demo de emparejación de registros, ¿no? Que va a permitir relacionar registros, por un lado, de Business Central con Dynamics 365 que pudieran existir o incluso crear a partir de un registro de Business Central un nuevo registro en Dynamics 365. Y por último, otra de las cosas importantes que podemos configurar, ¿vale? Dentro de lo que es el conector es la integración basada en plantillas de configuración, ¿vale? Es decir, cuando estamos configurando las asignaciones de tablas, hay determinados datos, a lo mejor que en un sentido o en otro, porque no trabajamos con esa información, ¿vale? Inicialmente, no se traspasaría, es decir, no estaría rellena previamente desde el inicio. Con lo cual podemos utilizar estas plantillas de configuración tanto para los datos que se pasen de Business Central a Dynamics 365 como los que se pasaran de Dynamics 365 a Business Central para que me rellenara de forma automática determinada información, ¿vale? Por defecto. Por ejemplo, yo qué sé, si estamos traspasando cuentas de Dynamics 365 a clientes de Business Central, hay información tipo contable, pues yo qué sé, el grupo contable del cliente que no la vamos a indicar desde el área comercial porque la desconoce. Pues podríamos basarnos en tener previamente configurada en el conector unas plantillas que tuviera esa información y por defecto cuando se sincronice el registro me rellene esa información. En esta diapositiva estamos viendo cómo se configura la integración, ¿vale? Es decir, en qué sentido o en qué direcciones podemos configurar los datos de las dos aplicaciones. De manera predeterminada existen varias. Existen las integraciones de la tabla de Business Central a Dynamics 365, existen
la integración de tablas de Dynamics 365 a Business Central y después existe la posibilidad de tener existe la posibilidad de que haya varias tablas, ¿vale? Que se tengan la integración bidireccional. En el caso de Business Central a Dynamics 365 vemos que se sincronizan datos maestros como la divisa, las unidades de medida, el precio, la factura. Todos estos datos, ¿vale? Normalmente por defecto es la parte contable, el RP, quien los maneja, ¿vale? Con lo cual lo lógico es que pasen de ese sistema, de esa aplicación, a la de Dynamics 365. Después la integración de Dynamics 365 a Business Central, que aquí podríamos tratar como dos tipos de integraciones, ¿vale? Como tres tipos. Una integración estándar, que es la de vendedor, es decir, la tabla de vendedores realmente donde se configura y donde se alimenta es en Dynamics 365 y todos esos datos se podrán traspasar a Business Central. Y después hay otros dos tipos que serían términos de pago, condiciones de envío, transportistas, que son unos datos un poco más específicos, más especiales que se alimentan normalmente en la base de datos de Dynamics 365, lo que sería en el área comercial, ¿vale? Y se pasarían, son normalmente con unos datos de unos desplegables, ¿vale? Y se pasarían esa información se pasaría a Business Central, a estos campos, pero que están enlazados con unos datos de tipo tabla, ¿vale? Que llevan por detrás datos de información en otra tabla adicional. Y después estaría la parte de ofertas de ventas y pedidos de venta, que vamos a ver ahora cómo hay una configuración especial en el conector que permite la creación de estos datos creados en Dynamics 365 y sincronizados con Business Central, en base también a unos criterios, ¿vale? Podemos decidir, vamos a ver que podremos decidir si queremos integrar todo, ¿vale? Cuando se crea o después en base a unos criterios. Y por último, la parte de bidireccionalidad, ¿vale? Que tenemos por un lado como dos tipologías, la parte de cliente y contacto, que normalmente siempre es integración bidireccional, todo lo que se cree o se actualice en esa información. Normalmente hay muchos datos que se tienen que traspasar de un sistema a otro indistintamente. Y después la parte de productos, recursos y oportunidades, que aunque la sincronización puede ser bidireccional, lo normal es que se haga sobre todo la parte de creación en un único sentido. Por ejemplo, pues la parte de productos, quien normalmente maneja más la parte del catálogo de productos es Business Central y se debería de pasar de Business Central a Dynamics 365, aunque como os comento podría ser en ese sentido bidireccional. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de aplicación pura y dura, ¿vale? Vamos a entrar en lo que sería directamente la parte de Business Central, vamos a conectarnos con nuestro entorno y vamos a ver la parte de configuración, ¿vale? Entrando directamente desde configuración con conexiones de servicios, podemos ver la configuración de conexión de Microsoft Dynamics 365. Como os digo, veis directamente lo que os comentaba, toda la configuración del conector está embebida en lo que es la aplicación de Business Central. En esta parte de conexión tenemos todos los datos de conexión tanto de la parte de Dynamics 365 como de la parte de Business Central. Es decir, podemos indicar qué entorno, o debemos de indicar, ¿vale? Los entornos con los que estamos conectando, las instancias o las bases de datos con las que estamos conectando. Aquí indicamos nuestro entorno de Dynamics 365 y aquí te indicamos el de Business Central. En este caso estamos usando los dos entornos modo online, ¿vale? Desde aquí podemos activar o desactivar lo que sería toda la sincronización, ¿vale? Todo el conector. Vamos a ver que después podríamos también hacerlo de forma individual en la lista de asignaciones, pero en este caso lo que hacemos es, una vez que ya lo tendremos todo configurado, si lo queremos poner en marcha, ¿vale? Y poner en marcha todas las colas de nuestras listas de asignaciones que hayamos configurado, ¿vale? Lo activamos. Aquí me indica, ¿veis? El número de colas o de trabajos, ¿vale? De las listas de asignación que tenemos sincronizados, me da una versión de producto,
vemos toda la parte de conexión y esta es una parte de configuración específica que es la que os comentaba, en la que podemos decir si queremos que automáticamente se creen, ¿vale? O se procesen los pedidos y las ofertas en el momento de las creaciones o podemos hacer la integración de pedidos basado, ¿vale?, en unos criterios o unos filtros. Y después en esta configuración avanzada en la que sobre todo hay que destacar esta opción de aquí que dice abrir entidades emparejadas en el centro, en la parte del centro de administración de ventas, que es tanto, y en Business Central, que es cuando yo tengo emparejados los registros que me permita abrir la ficha en la aplicación distinta, ¿vale? Si hablo la ficha, estoy en la aplicación de Dynamics 365, que me la abra directamente la ficha del cliente en Business Central y a la inversa. Y después, como tenemos el entorno online, el modo de autenticación, que en este caso vemos que nos autenticamos como usuarios de Office 365. Revisando los elementos que hemos visto antes en la parte de la diapositiva, vemos que aquí por defecto tenemos toda la parte de lista de asignación de integración, ¿vale? Que son todas las tablas que estoy sincronizando entre sí. Y aquí tengo una especial, ¿vale? Que es como comentábamos, la parte de vendedor, por defecto voy a hacer una integración, los voy a ir emparejando, ¿vale? De forma individual desde Dynamics 365 hasta Business Central. Y en esta, como os comentaba, veríamos todas las listas de asignaciones. Las listas de asignaciones, ¿vale? Que vemos tanto los nombres de las tablas que estoy sincronizando, ¿vale? En la que veo que contacto con qué tabla de Business Central la estoy sincronizando, la de cliente o cuenta con cliente, la de, bueno, en este caso tenemos incluso una integración personalizada de una tabla específica de Dynamics 365 con una tabla de Business Central que sería de proyecto, ¿vale? Y aquí tenemos la parte de integración de pedidos de venta, ¿vale? Con la de pedidos de Dynamics 365. Aquí veríamos, ¿vale?, de qué forma estamos sincronizando las tablas, es decir, si son las sincronizaciones entre tablas de forma bidireccional, de la tabla de Dynamics 365 a la tabla de Business Central o de la tabla de Business Central a la de Dynamics 365, ¿vale? Cuando vemos el D es de Dynamics 365 a Business Central y cuando vemos a tabla D es de Business Central a Dynamics 365. En la parte de campos de integración y tipo de campo de integración lo que vemos son los datos clave, los campos claves en los que nos vamos a basar para que el sistema reconozca que el dato es único y con quién está sincronizando, ¿vale? Para que no se pierda el emparejado como tal. Aquí podemos indicar los filtros de integración de las tablas, como os decía, podemos configurar la plantilla de configuración de tablas de Dynamics 365 y si tuviéramos una de Business Central, igual. Es decir, en el caso de que yo tuviera una plantilla de configuración para que cuando genero un cliente desde Dynamics 365 me asocie el grupo contable, términos de pago, cualquier dato adicional, lo indicaría aquí. Y después esta parte indica si solo quiero sincronizar registros emparejados, es decir, que registros que ya se hayan sincronizado entre sí, o quiero que se puedan sincronizar todos los datos. Por ejemplo, podríamos definir, ¿ves? Aquí tenemos indicado que en esta solo los registros emparejados, porque yo puedo tener, por ejemplo, un catálogo de productos en mi base de datos de Business Central o de Dynamics 365, ¿vale? Y que no todos esos productos viajen a la otra aplicación, ¿vale? Imaginaros que tengo un catálogo de productos de 1000 productos y solo quiero traspasar a Dynamics 365 5 productos de ellos, que son los que voy a usar dentro de la aplicación a nivel comercial. En este caso lo marcaría, dejaríamos esos datos o bien de forma manual o con un proceso, y una vez que ya están emparejados, el resto de datos que diéramos en el sistema de alta no se traspasarían a la siguiente aplicación.
posicionándolo en cualquiera de estas de las listas de asignaciones, ¿vale? Lo que también podemos ver es la asignación de campos, ¿vale? Dentro de los elementos que veíamos anteriormente en la diapositiva, ¿vale? Teníamos también la lista de asignación y la asignación de campo de cada uno de los campos de las entidades, ¿vale? Y aquí podemos verlo. Vemos si el campo, ¿vale? Tiene la sincronización activada, el nombre del campo que es con su nomenclatura de Business Central, con qué campo de Dynamics 365 está integrado y en qué dirección, ¿vale? Aquí también aparecen unos datos en los que vamos a poder indicar si quiero que valide el campo antes de traspasarlo y si hay algún error que me borre el valor para dejarme el dato en blanco, ¿vale? Que no me pase información incorrecta. Si volvemos a la lista de asignación, perdón, a la configuración del conector, ¿vale? Podemos ver directamente desde la opción de navegar que puedo acceder a la lista de integración, pero además puedo acceder a la sincronización de datos. Esto es lo que os comentábamos también en la diapositiva, que otros de los elementos es las colas de proyectos por las cuales se van acumulando los trabajos, se van generando los trabajos de sincronización del conector, ¿vale? Que son las colas de proyectos propiamente dichas de Business Central. Aquí veis, tenemos las colas de los proyectos, ¿vale? De las entidades que teníamos asignadas para el conector, ¿vale? Inclusive, si queremos, podemos acceder a ellas, ¿vale? La configuración que tenemos en cada una de ellas, pudiendo indicar, ¿vale? La hora de inicio y la hora de fin en la que voy a hacer la sincronización, es decir, durante qué periodo voy a sincronizar datos, pudiendo también indicar una periodicidad a nivel de agenda, pues solo quiero pasarlos un día a la semana o todos los días, ¿vale? O el periodo a nivel de minutos, ¿vale? Podemos programar la sincronización para que se lance cada minuto, ¿vale? De forma automática. Vamos a ver ya dentro del sistema del propio Business Central cómo podemos visualizar información, ¿vale? En las dos aplicaciones y cómo se conectan entre sí. Entraríamos en un listado de clientes, por ejemplo, y vamos a entrar en una ficha, ¿vale? Esta, por ejemplo, primera. Desde la propia ficha podemos navegar, entraríamos en la opción de Dynamics 365 y podemos, como os decía, si está emparejado, que eso lo vamos a ver rápidamente desde la opción de emparejamiento, configurar emparejamiento, vamos a ver. Si está emparejado, aparecerá en la opción, en el lateral de Business Central, el registro de Business Central que corresponda y cuál es su correlación, ¿vale? En la parte de la aplicación de Dynamics 365. Vemos que esta es la cuenta que existe de cliente en Business Central y esta sería la cuenta, ¿vale? Del cliente en Dynamics 365. Y vemos además todos los valores, es decir, podemos ver exactamente qué información existe en un sitio o en otro. De forma que inclusive si yo detecto que uno de los datos en una de la aplicación o en otra es distinto, puedo directamente sincronizar diciéndole al sistema si quiero usar los datos para que me actualice en Dynamics 365 con la información que tengo en la ficha de Business Central o a la inversa, actualizarme los datos en la ficha de Business Central con los que tiene en la ficha de Dynamics 365. Si no hubiese emparejado, también tenemos la opción de crear uno nuevo, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a modificar un dato. Voy a modificar este valor, ¿vale? Voy a darle además un nuevo teléfono y voy a decirle, ¿vale? Puedo decirle directamente desde aquí sincronizar o como veíamos antes, me vengo al emparejamiento, configurar emparejamiento. Y directamente vemos que tenemos esta opción, ¿vale? Que sería la del cliente. Pues le voy a decir que utilice los datos de Business Central, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es que voy a acceder directamente a la cuenta de Dynamics 365 sin tener que cambiar de aplicación, directamente me va
y vemos cómo me ha actualizado automáticamente este dato. Podríamos hacerlo a la inversa igual. ¿Vale? Voy a hacer algo sencillo. Guardamos los datos, ¿vale? Yo me podría venir otra vez a la ficha de la cuenta, decirle emparejamiento, configurar el emparejamiento y ahora en este caso le podría dar a la opción de usar los datos de Dynamics 365. O, como os decía anteriormente, venirme a la opción de sincronizar y ya el propio sistema me dice que sabe que lo que tengo que hacer es traerme datos, ¿vale? Porque él ha detectado que hay un cambio, ¿vale? Que el cambio es de la información que tengo en Dynamics 365 correspondiente a la propia de la ficha de Business Central. ¿Vale? Entonces, vemos que directamente podíamos ver, ya me la ha cambiado otra vez, ¿vale? Podemos hacer dejar que por las colas de proyecto, ¿vale? Se vaya lanzando la sincronización a medida que nosotros lo vayamos realizando, o podríamos sacar nosotros la sincronización directamente, ¿vale? Con lo que veíamos antes de emparejar. En este caso, por ejemplo, este emparejamiento, vemos que no tengo la opción de eliminar. No la tengo porque este registro no está emparejado con otro de Dynamics 365, ¿vale? Si yo le diera a crear nuevo, ¿vale? Directamente, ¿vale? En Dynamics 365, si abro la ficha desde aquí, vemos que ya, ¿vale? Tengo la opción para abrirlo y ver la ficha de la cuenta que se me ha generado, ¿veis? En Dynamics 365. Y si no quisiera por cualquier motivo que se me ha emparejado incorrectamente, volveríamos otra vez desde aquí y eliminaríamos el emparejamiento. Voy muy rápido. ¿Vale? Y desde entonces ahora vemos como ya otra vez no ha vuelto a estar emparejado. Vale. Directamente, otra de las opciones que podemos ver es el registro de sincronización, ¿vale? Es decir, los movimientos de registro de sincronización que ha podido tener este registro o cualquier otro registro de la aplicación, ¿vale? De forma que podamos ver si se ha sincronizado, ¿vale? En este caso vemos todas las sincronizaciones y en qué dirección de Dynamics 365 account a cliente, de Dynamics CRM 365 a la cuenta de account, es decir, del cliente de Business Central, perdón, a Dynamics 365, ¿vale? Y me iría diciendo cuántas modificaciones, cuántas inserciones nuevas, ¿vale? Si ha habido algún error, todo esto desde aquí, ¿vale? Podríamos acceder a ello, ¿vale? Y ver el detalle, si hubiese un mensaje de error, aparecería también aquí, ¿vale? Viendo el mensaje de error un poco más detallado para que nos diera un poco más de pie a saber. Y bueno, así un poco de rápidamente os he puesto el ejemplo con los registros de cuenta, ¿vale? Pero con cualquiera de los registros estándar que hemos comentado en la diapositiva, ¿vale? Podríamos hacer esta misma función, ¿vale? Tanto de emparejar, ¿vale? Como de revisar los movimientos de todas las sincronizaciones. Vale, y si queréis ahora, Almudena, pasamos a seguir con la parte de recursos. Sí, continúa ya finalizando la parte de recursos. Gracias. Vale, pues como os comentaba Almudena, ¿vale? Os vamos a dejar también compartidos una serie de enlaces, ¿vale? Para que veáis unos vídeos, tutoriales con información adicional sobre las posibilidades que da la integración de Business Central con Dynamics 365, ¿vale? Aquí son unos enlaces que van a la guía de preparación de la integración, unos vídeos tutoriales y un blog de comunidad. Almudena, no sé si quieres que entre un poco para verlo, pero bueno, en principio, ¿vale? Sería algo, directamente son enlaces que os vamos a dar tanto para que os conectéis a documentación propia de Microsoft, ¿vale? Que proporciona, y después vídeos un poco tutoriales en los que podéis ver un poco más ampliada la información,
Vale, si quieres da paso porque vamos ya, son y 36, vamos a ver una rondilla de preguntas que por aquí nos han dejado alguna pregunta. Perfecto. A ver, por aquí voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han dejado. Vamos a ver, nos indican si puede integrarse Dynamics 365 con Business Central on-premise. Sí. En este sentido, bueno, hemos hecho una presentación de lo que sería una integración con las dos aplicaciones online, pero sí, en ese caso se podría integrar tanto Dynamics 365 con un Business Central online como con un Business Central que tengáis on-premise, ¿vale? No habría ningún problema. Vale, fenomenal. Pues paso a leer la siguiente pregunta. Nos indican si es necesario tener una versión reciente de NAV, de Navision, para la integración con Dynamics 365. Reciente de Navision, es decir, lo que es el conector con el asistente que os he enseñado está operativo desde la versión 2017 de Navision, ¿vale? Nosotros lo hemos enseñado sobre versión Business Central Online. Sé que hay conector desde la versión 2013 de Navision, lo que pasa que no es el conector de como asistente, es un poco más engorroso, es un conector más antiguo en el que hay que tirar más código, que es lo que comentábamos al principio. Es decir, que este asistente es muy sencillo porque es solo configuración, ¿vale? De la parte de estándar. Y bueno, pues si queréis integrar inclusive con entidades personalizadas, se podría hacer, aunque tendría que ser con un poco de programación, pero sí que se puede ver, como hemos visto en la demo de hecho, que teníamos una integración con una entidad específica de expedientes de Dynamics 365 con la de proyectos de Business Central. Pero en principio el conector en la versión de asistente está vigente desde la versión 2017 de Navision. Sí, bueno, con versiones Microsoft lo ha ido, la verdad es que lo ha ido mejorando. Lo ha ido mejorando mucho. Sí. A colación de una cosa que has dicho, nos preguntan otra que ya lo acabas de responder, si se podrían integrar entidades personalizadas de CRM. Efectivamente, lo acabas de indicar. Eso es, se pueden integrar, es decir, hemos visto la configuración estándar de las entidades predeterminadas que vienen por el conector, ¿vale? Por las ambas aplicaciones, pero sí que se podrían conectar otras entidades personalizadas. Vale, fenomenal. Bueno, de todas formas, como ya hemos respondido a las preguntas que nos han ido indicando, si os surgieran más dudas o queréis que nuestro equipo se siente con vosotros de manera más detallada y ver vuestro caso en concreto, tenéis a disposición nuestro correo electrónico. Y, como digo, os van a enviar a todos los asistentes nuestra grabación y presentación para que podáis ver un poquito más en detalle este tema de hoy. Por último, mira, nos acaba de entrar una última pregunta, Raquel. Por si quieres, la dejamos ya respondida. Nos indican si con los ambientes de demostración se puede realizar. O sea, es decir, si la sincronización en la configuración del conector se puede configurar con los trial, ¿vale? Imagino con los entornos de trial, y qué configuración adicional se debería de realizar. Es decir, configuración adicional ninguna, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener un usuario específico para hacer uso de esta integración, es decir, deberíamos de tener un usuario para hacer la integración de tipo conector, ¿vale? Que es un usuario de Dynamics 365 y que directamente no tuviese permisos de administrador, que fuera simplemente un usuario al uso, pero con cualquier entorno de demo podríamos usarlo, ¿vale? No hay ninguna, y no tienes que tener ninguna configuración específica. Vale, fenomenal. Pues nada, yo finalizo, si quieres concluir ya la presentación, con el siguiente webinar que vamos a realizar la próxima semana.
Y bueno, si no estáis registrados, os animo a que os registréis a la siguiente sesión en nuestra página web, en la zona de calendarios de webinars, que trataremos el tema de gestión de almacén en Business Central. ¿Vale? Podéis registraros en nuestra página web en la sesión del próximo día 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Y bueno, y nada más por mi parte, Raquel. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Y bueno, por mi parte os enviaremos la presentación y cualquier duda estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y que paséis buena tarde. Gracias. Hasta luego.